Damos inicio al trabajo final con la firme convicción de que el proceso a veces se lleva adelante en forma intuitiva y para eso, desde trabajo final, armamos una estructura en donde las personas que ya vienen llevando adelante el trabajo pueden reflexionar sobre sus conductas, sus hábitos, su producción en sí misma desde esta mirada. Para eso sirven estos registros. En esa dirección pensamos en cómo se inicia el trabajo final. Primero entender que es un desafío, es inédito en uno, no tenemos el hábito, no tenemos la conducta, por lo tanto, muchos de los procesos y de las acciones que vamos a llevar adelante son por primera vez. Por primera vez voy a construir una producción genuina, científica, que se va a apoyar en todo lo aprendido en la carrera, en aspectos propios de los aportes que me va a dar la metodología de la investigación, la literatura en inglés y con el suficiente conocimiento de la disciplina. En esa dirección voy a tomar decisiones y esas decisiones van a plasmar una madurez institucional, una madurez de un graduado que puede tener a cargo la salud de otras personas, en este caso la salud fonoaudiológica. Lo primero que hay que pensar es qué investigar, y en el qué investigar vamos a reconocer tiempos. Esos tiempos van a materializar un proceso que puede ser contado, narrado, explicado, jerarquizado en base a esas cinco etapas o tiempos, ¿no? Un planteo de la investigación que va a incluir un planteo de problema, objetivos y un marco teórico que sostenga ese planteo de investigación. Luego voy a tener un segundo tiempo donde tengo un diseño de la investigación, es decir, un cómo voy a llevar adelante ese planteo inicial. Un tercer tiempo que es la llegada al dato de interés y que en algún punto implica no solamente haber previsto cómo voy a recolectar el dato, sino qué voy a hacer y cómo lo voy a tabular a ese dato. Finalmente voy a construir resultados y en un quinto tiempo lo voy a discutir en confrontación con la literatura existente. Para eso voy a necesitar un proceso de trabajo colaborativo, compartido, reflexivo con un equipo de investigación en donde un director o una directora puedan ir vigilando ese proceso y auditándolo para ir orientando y ajustando la posibilidad de que el proceso sea riguroso y no caiga en sesgos. Y si caen sesgos, que queden registrados en forma honesta y válidos científicamente. En virtud de ello hay como dos etapas, un primer y un segundo tiempo que se da en instancias de escritorio, en donde el investigador o los investigadores se sitúan a plantear sus acciones, ejecutan decisiones que son anticipatorias de lo que voy a hacer cuando me acerque a la unidad muestral y cómo voy a construir de esa unidad muestral una unidad de análisis a la que voy a extraerle datos de relevancia y de interés de la investigación. Un tercer tiempo que va a ser un trabajo de campo. En ese trabajo de campo voy a reconocer la llegada a la unidad muestral y el proceso propio de la recolección de datos que ya fue diseñado y previsto en el tiempo 2. Lo voy a ejecutar en forma rigurosa, voy a extraer esos datos y luego voy a volver a una etapa de escritorio en un cuarto y un quinto tiempo para reconocer cuáles fueron los resultados y discutirlos en consecuencia. Ahora bien, todos estos procesos tienen una construcción narrativa y recursiva de cómo se escribe y cómo se cuenta la investigación. El planteo de la investigación tiene que tener la voz del autor, una voz propia, y una voz en donde acuerda con la comunidad científica
aspectos propios del tema o de cómo va a llevar adelante la investigación en confrontación de ese proceso de escritura. Eso también va a encontrarse en la discusión. Lo que va a requerir en el tiempo 2, 3 y 4 la vigilancia de la honestidad intelectual a la que lleva adelante o en la que lleva adelante el proceso de llegada al dato y de higiene en el acceso y recolección del dato, y evitar los sesgos que pueden conducir a errores en cuanto a qué resultados se obtuvieron o cómo se interpretan esos resultados. Investigar entonces va a requerir definir un tema en donde puedo abordar un tema ya abordado o ya estudiado o ya investigado desde otra perspectiva o en otra población o con una diferencia en cómo lo puedo llevar adelante y medirlo. O puedo abordar un tema que según mi análisis no fue abordado previamente. En esa dirección, el tema tiene que materializarse con un problema, una pregunta-problema a contestar. Y para eso voy a reconocer dos aspectos o dos dimensiones que va a abordar esta investigación. Esas dos dimensiones se van a trasladar en respuestas que quiero conocer, que puedo analizar o que puedo interpretar a través de objetivos. Preguntas que me voy a responder a través de objetivos específicos. Y para eso tengo que construir un estado del arte que finalmente en el proceso de evolución del trabajo, ya casi escribiendo la discusión, se va a transformar en un marco teórico. El estado del arte es sumamente importante porque requiere completar la dimensión exacta que tiene el tema que voy a investigar. Para eso voy a reconocer una necesidad y una etapa inicial que a veces se hace demasiado breve o se hace demasiado escueta y que después en el proceso de construcción de la discusión se nota y denota la dificultad de no haber problematizado en forma acabada el tema. Fíjense que acá estoy hablando de la problematización del tema, es decir, abordo el tema de interés en un aspecto general, empiezo a pensar dónde investigarlo, pero también en dónde se investigó, entonces voy construyendo un estado del arte, cuándo investigarlo, si es oportuno en algún momento determinado de este tema, si es una vinculación directa a un tema puntual de la disciplina o se conecta, en quiénes sería importante, con qué alcances debería abordar este tema, para empezar a vislumbrar en forma somera ese segundo tiempo en donde planteo cómo, en qué y en quiénes. En esta problematización del tema es como que instalo el estado del arte que hay sobre el abordaje que estoy asumiendo. Entonces, el tema se va a materializar en una primera variable que va a ser la central, que va a ser desde donde me voy a parar a ver una relación con otra variable o con otra categoría, si fuera cualitativo. Y con eso voy a establecer un problema de investigación. A partir de eso voy a armar un mapa de variables en donde una variable inicial va a tener dos subvariables que la conforman y de la cual puedo reconocer aspectos diferentes que la conforman. Entonces puedo tener una subvariable 1 que va a tener tres aspectos que en orden de jerarquía van a ir perdiendo el atributo de la variable. Es decir, voy a tener en esta primer variable A
tres subvariables que son de orden. Es decir, hay un elemento, por ejemplo, un atributo que se va a ir perdiendo en la definición de la variable y que me va a dar tres subcategorías. Por ejemplo, una categoría adecuada, medianamente adecuado e inadecuado. Y a eso yo le voy a llamar variable ordinal. Asimismo voy a tener otra subvariable de la variable principal que va a tener dos elementos en donde a nivel nominal va a tener un atributo que está presente o ausente y ahí voy a tener una variable, como vuelvo a decir, nominal. A nivel de mi mapa de variables o árbol de variables voy a tener una variable al frente de esta variable principal en donde voy a establecer también una relación y que va a tener subcategorías que también voy a dimensionar en consecuencia. Ahora bien, entre esas dos variables, para establecer el problema, tengo que establecer una relación. Por lo tanto, mi pregunta problema quizás sea cuál es la relación existente, qué relación existe, para modular esta vinculación de esas dos macro variables que voy a asumir como necesidad para abordar este planteo de investigación. Ahora bien, ese gran problema se va a materializar a través de objetivos, que van a ser relaciones entre dimensiones más pequeñas y acotadas y que van a manifestar básicamente las relaciones intrínsecas más enfocadas de este problema de investigación. Con esta dinámica establezco en este esquema un mapa de variables o un árbol de variables que según las necesidades del tema irá viendo si necesita variables categoriales, variables nominales, variables ordinales, a fin de establecer cuáles son las relaciones existentes. Estas flechas verdes nos van a guiar a que estos son los tres objetivos específicos de esta investigación. Ahora bien, un planteo de investigación no sería honesto si yo no preanuncio variables o categorías que pueden intervenir en la relación antes planteada que no siempre estén controladas y que puedan modificar el acceso al dato. Estas variables o categorías también se sitúan, también se analizan y finalmente se manifiestan a fin de observar que en el planteo de mi investigación tengo el control absoluto de los elementos que voy a asumir como control y como sujeto a estudio y aspectos que sé que no los puedo controlar, pero que pueden estar modulando, ajustando o modificando los resultados que estoy obteniendo. Los nombres de las variables o categorías que mejor expresan lo que voy a investigar, en algún momento debo repensarlos, no solamente al inicio en tomar algunas decisiones, sino a veces en el proceso de construcción de trabajo final usamos sinónimos o abreviaturas que parece que facilitan la comunicabilidad. Sin embargo, al final, en el tiempo 5, cuando yo ya estoy escribiendo el informe final, debo ajustar nuevamente si los nombres de las variables o categorías en estudio y que lleve adelante en el proceso revisten y representan exactamente lo que fuimos investigando. Estos son algunos de los errores típicos que nosotros reconocemos en el proceso reflexivo que son necesarios asumir. Uno de ellos es el planteo del problema. Pensar si el problema es suficientemente claro, explícito y anticipatorio de lo que voy a encontrar leyendo el trabajo completo.
Para eso, volvemos a pensar si los nombres de las variables son los indicados. Si tienen el planteo del problema una configuración temporoespacial, es decir, un cuándo lo voy a investigar y un quién voy a investigar, es decir, sitúo el problema. Si cada mención de la que se hace explícito el trabajo remite a ese trabajo, y si yo sacara una frase de ese trabajo, la puedo poner en cualquier otro trabajo o solamente le pertenece a esta investigación. En virtud de ello, el planteo del problema requiere dos aspectos en el estudio para establecer una relación de variable: la temporoespacialidad. El qué quiero investigar y el para qué con el mapa de variables queda claro. A veces hay errores que se detectan porque es muy prematura la construcción del problema, es decir, el tiempo de problematización se abortó o fue demasiado escueto y no se conocen aspectos intervinientes o no controlados del tema, y por lo tanto el problema se volvió una reducción innecesaria, por el cual los resultados no conducen al objetivo inicial. Si se aborda en su totalidad el problema, o se reduce o se enfoca. En esto me parece sumamente importante que seamos honestos en abordar de la manera más acabada los problemas, enfocándolos sin que por ello tengamos que reducir las expectativas o las dimensiones propias de la conformación, porque desde algún lugar nuestras dimensiones de estudio a nivel fonoaudiológico requieren un análisis más sostenido en el paradigma de la complejidad, más que la búsqueda de simplificar el proceso. Nosotros somos alentamos más la posibilidad de enfocar el problema más que reducirlo. Y por último, si las reducciones implican una falta de complejización. Eso, vuelvo a decir, denota que este tiempo 1 ha sido demasiado precozmente transitado. Ahora bien, el inicio de este trabajo requiere una escritura, una exposición y una demostración. Y en esa dimensión asumimos que hay una manera novel de escribir, hay una manera novel de exponer lo que llevo adelante para demostrar que estoy llevando adelante como autor esta investigación. Para eso reconocemos que el proceso va a revelar decisiones que tienen que estar registradas y respaldadas, y que a su vez van a ser similares a las que se den en cuenta en otros roles de la fonoaudiología, como puede ser el llenado de una historia clínica. En esta cuestión, volviendo a trabajo final, reconocemos que escuchamos la voz del autor cuando leemos su escrito y cuando escuchamos su competencia comunicativa explicando cómo viene llevando adelante con pertinencia una exposición, con la terminología adecuada, con la argumentación, siguiendo un proceso en donde se escuche la voz del autor y se escuche el respaldo con la bibliografía de referencia. También en parte del proceso vamos a reconocer con qué soporte audiovisual se acompaña y que no sea competitivo y que sea ilustrativo de lo que viene exponiendo. Eso se da en situaciones de seguimiento. En el seguimiento del proceso también la capacidad del autor de despojarse de intencionalidad y obstinación de que los resultados o los datos conduzcan a un único final, y que puedan contar con la rigurosidad suficiente para que en el proceso encuentren una secuencialidad, un proceso de que a la escucha de un otro que no está llevando adelante la investigación pueda ser reproducible y ejecutable
para así obtener una investigación símil a la genuina que está llevando este estudiante. El borrador final se analiza en virtud de que no haya un conflicto de honestidad intelectual o similitud, llevando adelante una competencia de escritura académica y científica. En virtud de ello, el tiempo 1 requiere ser transitado con procesos reflexivos y profundidad para así llevar adelante un inicio auspicioso de trabajo final.